aquí. Nos alegra mucho de parte de él y mía de estar aquí después de tanto tiempo esperando este momento. Y nada, estamos muy felices de estar aquí y el pastor me puso el primer domingo a predicar, así que aquí estoy. Y nada, me llamo Marcos, yo soy de Jerez de la Frontera, en una ciudad de Cádiz, no sé si alguna habéis estado. Y bueno, estamos en el seminario de Córdoba, de la Carlota, estamos en tercero ya. Y la verdad que ha sido un tiempo súper bueno en el seminario y súper profundo con Dios, de conocer cada día más a Dios. Y la verdad que para mí el seminario ha sido algo súper radical para mi vida. Bueno, yo soy cristiano desde pequeño, desde que era niño. Mis padres son pastores ahí en Jerez y desde que éramos pequeños estábamos en la iglesia. Pero algo que también he podido aprender en el seminario es que da igual que podamos ser cristianos desde que éramos pequeños, que nuestros padres no hayan hablado de Dios, podemos conocer de Dios todo lo que queramos, pero realmente si no tenemos una relación con Dios y si no tenemos esa unión con Dios, no vamos a ser salvos, por mucho que conozcamos. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, yo quiero compartirles hoy algo que Dios en este proceso de vida cristiana me ha podido enseñar y he podido aprender. Y la verdad que algo para mi vida ha sido decisivo. Entonces, yo quiero también que sepáis esto, que lo que quiero contaros hoy no es algo que me haya sacado de la manga, sino algo que he podido vivir realmente. La verdad que me parece súper bueno. Y el pastor ha hablado justo de lo que yo voy a hablar, y voy a hablar de la fe. Parece que no hemos puesto de acuerdo, pero no habíamos hablado antes de lo que iba a hablar. Entonces yo quiero que me podáis acompañar al libro de Hebreos. ¿Alguien sabe quién es el autor de Hebreos? ¿No? Menos mal, porque no se sabe. Si alguien lo sabe, que lo diga. Pero bueno, el autor de Hebreos no se conoce. Muchos dicen que pudo ser Pablo por la manera de escribir y eso. Pero bueno, no se dice quién es. Y es un libro que estaba como escrito para los judíos que estaban volviendo al judaísmo, que se habían olvidado de todo lo que Dios, de todo lo que Jesús vino a decir y a mostrar de Dios. Y habla un montón de Jesús, habla como que Jesús es Dios y resalta la imagen de eso. Por todos lados vemos que Jesús es resaltado y reconocido como Dios, y no le quita la deidad a Jesús. Entonces yo quiero centrarme en el capítulo 11. Capítulo 11 es de los más conocidos, creo yo, de Hebreos, el capítulo de la fe clásico. Y bueno, aquí nos habla primero de la definición de fe, después nos habla de las grandes personas de la fe. Y en el versículo 1, por empezar, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que esta definición de fe es súper conocida por todos. Y después comienza a hablarnos, y voy a leerlo, ¿vale? Voy a leer hasta el 13. Porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fuera de lo que no se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que va a Él y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado y obedecido para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y como vemos, pues se repite mucho por la fe, y nos habla de todas estas personas que por la fe llegaron a alcanzar ese buen testimonio y a agradar a Dios, ¿no? Y a recibir también de parte de Dios. Pero el versículo 13 a mí me llama un montón la atención. Y para mí es el versículo que me voy a centrar hoy. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Que la tengo aquí. Y dice: todas estas personas murieron aun creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, coincidiendo en que eran extranjeros, nómadas aquí en este mundo. Y un versículo que digo, ostras, si después de todo lo que me ha contado, de todas las promesas que han recibido, Abel, Enoc, Abraham, Sara, Noé, me llega este versículo, es como, ostras, después de todas estas promesas que se han cumplido, también hay otras que no se cumplen, o que no las ven, porque lo vemos en la palabra. Abraham no entró en la tierra prometida. Hay promesas que a lo mejor no se ven. Y lo vuelvo a leer, todas estas personas murieron aun creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, coincidiendo que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y de este versículo podríamos sacar tres cosas claves. La primera parte, todas estas personas murieron aun creyendo lo que Dios les había prometido. Estas personas no vieron las promesas, no las vieron. No quiere decir que no se cumplen, quiere decir que no las vieron. Y puede que... y estas personas no eran cualquier persona, no eran personas normales, son personas reconocidas en la Biblia porque por su fe. Fijaros que es que su fe es muy grande. Y como cristianos, yo creo que también esto es algo que puede que vayamos a vivir, que puede que no veamos promesas cumplidas. No quiere decir que Dios no las haga. Quiere decir que quizá no veamos todas las promesas cumplidas de Dios. Y esto no es que Dios no sea Dios, deje de ser Dios y nos haya dejado de lado, sino que a pesar de esto debemos seguir creyendo en Dios y debemos seguir manteniendo nuestra fe en Dios y no en lo que se pueda o no cumplir. Y la segunda parte dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y como dice aquí, no solo creyeron en Dios y mantuvieron su fe en Dios, sino que esto que no vieron cumplido, lo aceptaron. Y por así
así decirlo, lo hicieron suyo, como diciendo, nuestra fe no depende de esto que no hemos cumplido, nuestra fe depende de todo lo que Dios ya ha cumplido en nosotros, porque Dios sigue siendo fiel. Y nuestra vida es igual. Debemos también ser conscientes de lo que puede que Dios no cumpla. No nos cumpla, que no lo vemos nosotros, no que Dios no lo cumpla, que no veamos nosotros. Y esta es mi pregunta, ¿cuál es nuestra actitud ante estas situaciones que quizás no vemos, quizás nos agotan, que quizás nos frustran, quizás no sabemos, quizás no entendemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque estas personas, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Esto es difícil, ¿eh? Pero mira yo lo que dice la última parte. Y coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Pienso que la concepción de que no eran de este mundo, estas personas la tenían súper integrada en sus mentes, en sus corazones, y por eso no se quedaron en estas promesas que no vieron, sino que fueron más allá. No dejaron su mirada en lo terrenal, sino que mantuvieron su mirada en lo celestial. Y esto también es algo que nosotros debemos tener súper claro. Jesús vino a salvarnos de este mundo para no quedarnos en este mundo. Aunque no veamos cosas que no es que no vayan en contra de Dios, sino que Dios no es el tiempo, Dios tiene su tiempo. Aunque no veamos cosas, recuerda lo que Dios ya ha hecho antes y lo que Dios ya ha puesto en ti. Jesús vino para salvarnos, no para quitarnos las aflicciones. Y mira lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta es la clave. Esta es la clave ante estas situaciones, estas peticiones, estas oraciones. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce donde derramamos nuestra alma, donde nos derramamos ante Dios y le pedimos por cosas. Y no sé, me gustaría que pensara en estas situaciones difíciles. Me gustaría que pensara en esto que llevas orando mucho tiempo, llevas pidiéndole a Dios mucho tiempo, que quizá te desanima, quizá te entristece no verlo o te frustra. Pero, como dice aquí, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y muchas veces creemos que todo lo que pidamos en el momento que queremos lo vamos a tener, pero Dios también con esto nos muestra que Dios tiene su tiempo y Dios es soberano. Esto no quita que Dios vaya a dejar de ser fiel, no vaya a dejar de estar a nuestro lado, no vaya a dejar de amarnos, no vaya a dejar de estar con nosotros, sino que en medio de todas estas situaciones que podamos ver, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue recordándonos, Dios va a estar ahí y Dios nos ama. Y por lo que debemos tener nuestra fe puesta en Dios y no dependiente de todas estas situaciones. Y como dijo Jesús en Juan 16:33, si lo queréis.
Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús no nos dice que no vayamos a pasar malos momentos, ni que nos vaya a ir todo súper bien, ni que todo lo que queramos se va a hacer, sino que a pesar de todo esto, cosas malas que vamos a pasar, que es que nos dice que van a venir, y seguro que todos podemos decir cosas malas que hemos vivido, que aun en medio de todo esto, sigamos permaneciendo en Dios, que nuestra fe permanezca en Dios, porque Dios está mucho más allá que todo esto, mucho más por encima que este mundo, y Jesús ha vencido al mundo. Amén. Y seguro que esto no es fácil, y sabemos que esto no es fácil para ninguno, y es un reto diario que como cristianos debemos seguir creyendo cada día, seguir orando cada día, seguir pidiendo a Dios que aumente nuestra fe, seguir pidiendo a Dios que podamos ver su mano en quizás otras cosas y recordar lo que de verdad Dios ha puesto en nosotros. Y solo quería dejaros con esto, que nuestra fe no decaiga por las promesas que no llegamos a ver, o aquellas cosas que no vemos que alcanzamos, porque nuestra verdadera promesa está en el cielo, y en Jesús. Amén. Sigamos orando y permaneciendo en Dios, y Dios es fiel para ayudarnos. Dios no se olvida de nosotros a pesar de todas las cosas que podamos vivir. Dios no nos deja a un lado, y estoy seguro que si lo pedimos a Dios que nos ayude ante estas situaciones, Dios nos va a ayudar y aumentar nuestra fe a pesar de todo, porque por eso vino eso.